Hoy quiero que volvamos a una serie que quedó ahí un poco olvidada. Hace como 3 meses di mi última prédica de esta serie. Es la serie de las emociones. Pensé que no iba a volver, pero me emocioné y acá estamos volviendo. Hablando de las emociones, ¿sí? Dije, todavía falta algo. Todavía falta algo. En los últimos dos estudios que tuvimos, si recuerdan, hablamos del amor. Y hablamos especialmente del amor de los padres, de Dios como padre, y hablamos de la importancia de poner límites, ¿no? De qué importante que es y los límites son una manifestación del amor, ¿sí? La disciplina de un padre que ama es fundamental. Y hasta ahí habíamos llegado en la última de la serie de las emociones. Yo quiero que vayamos a un tercer estudio sobre el amor también. Pero quiero primero que pongamos una base, como me gusta decir a veces, el marco teórico de por qué vamos a hablar lo que hablamos hoy. Y esto lo saqué de un escrito eh, de Manuel Montes Hernández que se llama Armonía de ser una sola carne. No vamos a hablar de eso en particular, pero él explica las diferentes palabras que se usan en griego para hablar del amor. ¿Por qué? Porque nosotros leemos nuestras Biblias, leemos amor y para nosotros como que nos parece lo mismo, parece que fuera la misma palabra, pero la realidad es que en el original, en griego, las palabras que se suelen usar son distintas. La primera de las palabras que se usa en griego es la palabra eros. La habrán escuchado nombrar. Se refiere al amor sexual o erótico, de ahí viene erótico, ¿no? De la palabra eros. La realidad es que esta palabra no se encuentra en el Nuevo Testamento, no se menciona esta palabra en ninguna de las partes del Nuevo Testamento, pero podríamos encontrar el sinónimo bíblico en las palabras hebreas que se usan para amor en Cantar de los Cantares. ¿Sí? Como saben, Cantar de los Cantares es un libro que habla de este amor, habla del amor erótico entre el amado y la amada. Y esa palabra, ahab o ahabá, ¿sí? Es la palabra que se usa en amor. Pero de nuevo, es una palabra que en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar. Eh, y quiero leerles ahí un par de versículos de Cantares. Cantares 2, del 3 al 5, yo lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice lo siguiente. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Aquí está la palabra, ¿no? Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Esto dice la amada al amado. Y en Cantares 8, del 6 al 7, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Seol es el lugar de los muertos, ¿sí? Casi está diciendo que los celos son terribles como el infierno. Duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Con esto podemos entender un poco lo que cantábamos hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos interpretar el libro de Cantar de los Cantares metafóricamente, como el amor de Cristo con su amada, con la iglesia, y lo que cantábamos hoy es tomado de este texto para cantarle a Jesús, ¿no? Que mi amado es elegido entre millares, ¿no?
Metafóricamente, el libro de Cantares, como les digo, puede interpretarse como el amor de Cristo con la iglesia, pero en un sentido literal, este texto habla del amor romántico y sexual de una pareja. Literal, cuando uno lee el libro de Cantares, es un libro, nosotros lo leemos con un estilo literario poético, pero es un libro bastante subido de tono. Hubo dudas de ponerlo o no ponerlo en la Biblia, porque era un libro subido de tono, de dos amantes. ¿Sí? Entonces, la base del eros es principalmente física y creada por una emoción que puede ser buena o mala. Cuando eros era utilizado como nombre propio dentro del ambiente griego, se refería al dios griego del amor, el dios Eros. Su sinónimo romano, vieron, los griegos y romanos comparten los dioses, usaban el mismo dios, le ponían otro nombre. Bueno, del lado romano era conocido como Cupido. Nosotros conocemos Cupido, ¿vieron? El nene regordete que tira la flecha y si te pega el flechazo, te enamoraste y perdiste. ¿Sí? Bueno, esto es, ya digo, Cupido en la mitología romana era el equivalente a Eros. Este tipo de amor es es el que el mundo identifica como la base de las relaciones de pareja. ¿Sí? Cuando se habla de las relaciones de pareja y del amor que tiene una pareja, se habla de este amor. Cuando el movimiento LGTB usa su eslogan Amor es amor, lo habrán escuchado, ¿sí? Todo el movimiento gay y demás habla de, bueno, amor es amor. No podemos decir que el amor es bueno o malo, el amor es amor, ¿sí? En realidad están enmarcando al amor dentro de este espectro, ¿sí? Porque justamente el movimiento este lo que dice es que hay amores de pareja, que puede ser entre cualquiera con cualquiera, y ubican esta palabra como esencialmente buena. Por eso dice, nadie va a decir el amor es malo, ¿no? Porque uno dice el amor es la palabra más linda, qué lindo que es amar. Entonces, cuando hablan de amor es amor, lo usan para todo tipo de atracción o deseo sexual, enmarcándolo dentro de un ámbito bueno, como diciendo, bueno, cualquier deseo sexual o cualquier atracción es buena. No me vengan a criticar porque amor es amor. Como hablamos en toda nuestra serie de las emociones son parte de nuestra esencia humana, son necesarias y no son malas en sí mismas. No es que la emoción es mala en sí misma, no es que el temor sea malo, porque cuando vos tenés temor de caminar por una cornisa, eso es bueno. Para eso está puesto, para que vos no camines por la cornisa y te caigas. Pero no podemos negar que nuestras emociones están afectadas por nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Esta naturaleza, nuestra naturaleza humana, está corrompida por deseos que no son de Dios y que necesitan ser sometidos espiritualmente para que no nos lleven por un camino de destrucción. Entonces, si bien las emociones en su esencia no son malas, la realidad es que nosotros, en nuestra esencia, estamos corrompidos y nuestras emociones se van por ahí. Entonces, puede ser bueno, pero también puede ser malo. Yo puedo tener una emoción que parezca muy linda, pero su camino es un camino de destrucción. Miren lo que dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A nosotros nos puede parecer muy bien, nos puede parecer súper derecho lo que estamos haciendo, pero la Biblia nos dice que el camino de eso que a nosotros nos parece tan bien puede ser camino de muerte. Lo mismo dice, para los que están anotando, Proverbios 16:25, se repite el mismo proverbio. Entonces, los sentimientos de atracción hacia personas del mismo sexo o cualquier otra atracción que no se enmarque en una relación que deriva en el matrimonio de un hombre y una mujer que se guardaron sin relaciones hasta casarse, son sentimientos que van en contra de lo que Dios determinó para el ser humano. Vamos de nuevo. Cualquier sentimiento de atracción que no derive en una relación
que se mantiene en pureza y en santidad hasta el matrimonio, y estamos hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer, está fuera de la voluntad de Dios, a pesar de que sea muy lindo. Porque nadie que esté enamorado te va a decir que es feo. No, es lindo, es una sensación linda. Aún para los que están enamorados de alguien del mismo sexo. No es que te van a decir, la estoy pasando re mal. Pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios. Y los que están en parejas heterosexuales, hombre con mujer, no necesariamente significa que sea de Dios tampoco. Uno puede estar en pecado y sentirse muy bien. Tener relaciones fuera del matrimonio y decir qué lindo que es esto. Los que engañan a la esposa dicen qué enamorado que estoy de mi amante. Pero eso no significa que sea bueno, a pesar de que el sentimiento aparentemente sea positivo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro que esto es uno de los sentimientos o de las emociones más fuertes en el ser humano, pero puede no ser de Dios. Y si no sometemos estos sentimientos debajo del poder de Dios, al Espíritu Santo, y los gobernamos por el Espíritu, a la voluntad de Dios, nos pueden gobernar a nosotros. Y, y vamos a estar gobernados. ¿Sí? Pablo decía, todo me conviene, pero no todo me es lícito. Y decía, yo no me voy a dejar gobernar por nada. Si yo estoy gobernado por uno de estos sentimientos de atracción, y de nuevo, lo dije al revés, pero el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? ¿Lo entendimos? Ok. Todo no es lícito, pero no todo me conviene. No todas me convienen. Ahora viene la pregunta. ¿Debemos condenar a las personas que tienen estos sentimientos? No lo voy a contestar yo, voy a dejar que lo conteste Jesús en Juan 3:17. Juan 3:17. Juan 3:16 lo conocen todos los que conocen la Biblia y la tienen más o menos leída, ¿no? Jesús diciendo que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto lo tenemos. ¿Sí? Esperá, vamos a correr esto un poquito para... En realidad convendría correr esto para allá. Ahí, muy bien. Bueno, pero después de Jesús decir que el Padre amó al mundo y envió a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, Jesús dijo lo siguiente, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Al igual que en la época de Jesús, cuando Él caminó por esta tierra, vivimos en un tiempo de liberalidad sexual. En el tiempo de Jesús era lo mismo. La gente vivía en cualquiera. Pero tenemos que encontrar la forma de que las personas conozcan al Hijo de Dios que viene a salvarlos, no a condenarlos. ¿Sí? Nosotros no estamos para decirle eso que estás haciendo está mal, aunque está mal. Pero lo más importante es que puedan entender que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me vino a rescatar. ¿Sí? Entonces, muchas veces hacemos más énfasis en el pecado que en el que salva del pecado. Nosotros estamos para hacer énfasis en Jesús que salva del pecado. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esto claro. Esto no significa que nosotros podemos vivir como vive el mundo, justamente porque fuimos rescatados del mundo para llevar una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Una vez más, quiero que recordarles que fuimos llamados a gobernar nuestros sentimientos desde el Espíritu. Si estás luchando con sentimientos de atracción de cualquier tipo y sabes que no son conforme a lo que Dios quiere, solo vas a poder vencerlos acercándote al Creador de tu corazón, que sabe cómo ayudarte a someter tus sentimientos y tus pensamientos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice la palabra. ¿Sí? Veamos una segunda palabra griega que se traduce como amor. ¿Sí? Hasta acá llegamos con el eros. ¿Sí?
Una segunda palabra griega que se traduce como amor es la palabra philos, ph. Este amor es básicamente el de la amistad. Es la respuesta del ser humano a lo que le agrada. ¿Sí? Y está basado en una comunión mutua entre el que ama y el amado. De nuevo, estamos hablando de otro amor, no es el amor de pareja. Ambos tienen cosas en común y es un amor mutuo para compartir. Este amor, el de la amistad, suele ser más estable y duradero que el amor eros, ya que no depende de la atracción física o la atracción sexual. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿vieron cuando dice, ¿puede el hombre y la mujer ser amigos? Sí, puede haber una amistad con riesgos, porque un día puede convertirse en otro tipo de atracción. Ahora, cuando la amistad permanece en amistad, cuando dos personas no sienten ninguna atracción por una por el otro desde el lado físico o sexual y son amigos, estas relaciones, como leíamos recién, son más duraderas. Son más duraderas. Porque el amor eros va y viene. Se acabó el amor, dirían en las revistas, ¿no? Se acabó el amor eros, podríamos decir. Quiero que leamos Lucas 6, a partir del versículo 31. Voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, acá para nuestra directora técnica. Lucas 6, a partir del versículo 31 hasta el 36. Miren lo que dice. Dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Este es Jesús. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos. Acá cambió. Hasta acá Jesús venía hablando del amor filos. Todo el mundo tiene este amor. No hace falta ningún milagro, no hace falta Dios. Los peores pecadores se juntan para pecar juntos. Y somos amigos en los pecados. ¿No? Bueno. Pero Jesús acá sube la vara y dice, con el amor filos no hacemos nada, muchachos. Es muy lindo, pero si solamente tienen ese amor, aman a sus amigos, bueno, todos los amigos aman a sus amigos. Tenés que ser muy malo para no amar ni a tus amigos. ¿Sí? Pero Jesús sube la vara y dice, ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Esto era para la ofrenda. ¿Sí? No todo el mundo presta sin esperar que le devuelvan. Es más, cuando prestás y no te devuelven, se acabó el amor filos, se acabó todo. ¿No? En cambio, Jesús dice, no debería ser así. Si vas a prestar, hacé de cuenta que lo regalás. Y dice, grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo. Porque Él, Dios, es benigno con los ingratos y con los malvados. Por tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. ¿Sí? Entonces, para poner un poco en contexto, el amor filos, Jesús dice muy lindo el amor de amigos. No alcanza, no alcanza. Hay una tercera palabra en el griego que se suele traducir como amor y es la palabra storgos. Storgos. Y es la palabra para afecto natural. Este es un amor casi universal de querer proteger o ayudar. Es un amor que da, pero también tiene que sentirse apreciado. Es un sentido de preservación mutua más que de moralidad. Es decir, yo veo a alguien que tiene un problema, yo lo quiero ayudar. Ni lo conozco, pero bueno, como el samaritano que lo vio tirado al pobre al lado del camino, ¿no? Y le salió el amor Storgos y fue e hizo algo por él. Entonces,
En un sentido, este amor es parecido al que tienen, por ejemplo, los animales protegiendo a su cría, es casi instintivo. O, por ejemplo, la lealtad entre personas que están ¿no? Están en la mafia y son leales unos a otros. ¿Sí? Es una cosa de protección mutua. O, por ejemplo, el del servicio entre padres e hijos, este amor entre padres e hijos. ¿Sí? Bueno, esto es el amor storgos, que de nuevo es un amor casi universal que tenemos por instinto, de decir, bueno, ayudar a alguien, a un desconocido. En el Nuevo Testamento, la palabra storgos en general se menciona más negativamente para indicar personas que no tienen ni siquiera este afecto. Por ejemplo, en Romanos 1:31, voy a tomar un poquito de agua. Romanos 1:31, versión Reina Valera 60. Acá Pablo está hablando de las personas del mundo que ya están en las últimas de su corazón y dice, voy a leer esto nomás, ¿no? Pero dice, necios, desleales, sin afecto natural. Acá la palabra es astorgos, como sin storgos, ¿sí? Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Acá Pablo está hablando de personas que ya ni siquiera tienen el instinto natural de proteger a otros, de cuidar a alguien. Nada, ¿no? Hay personas que están así, en la maldad absoluta. Y después en 2 de Timoteo 3, a partir del versículo 1, Reina Valera 60 también, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días, así que vienen tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y acá viene la palabra, sin afecto natural, astorgos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tremendo que haya alguien que tenga todas estas características, pero los hay, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en los humanos decíamos que tenemos una naturaleza caída. El que se deja llevar por esta naturaleza caída puede terminar siendo uno de estos, ¿no? Y dice que los humanos pueden caer en semejante maldad que incluso pueden bloquear estos sentimientos naturales que Dios puso en nosotros, como la conciencia. Hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Dios nos dio una conciencia, pero el que está sumido en la maldad tiene la conciencia quemada, cauterizada. ¿Sí? Fíjense, en Romanos 12:10, Reina Valera contemporánea, Romanos 12:10, podríamos decir que es el único versículo en donde se habla positivamente de este amor, pero lo combina el amor storgos con el amor filos. Mire lo que dice, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Acá, amor fraternal es filostorgos, es la combinación de el amor de amistad y el afecto natural, es como el amor de familia. Y acá, a través de Pablo el apóstol, Dios nos está diciendo que nos amemos como familia, que tengamos este amor de amigos y de familia. ¿Sí? Ahora, todo esto en el marco teórico, Noemí sufre. No, no, digo. Todo esto en el marco teórico para hablar de aquella palabra que más usa el Nuevo Testamento y que es traducida como amor, eh, que es una palabra que en general en el tiempo donde se escribió el Nuevo Testamento no se usaba mucho. Como que la toma Jesús y la toman los discípulos para referirse al amor y es el conocido amor ágape.
Según dice la Biblia Plenitud, ¿sí? Una Biblia de estudio, dice que el amor ágape es una palabra a la que el cristianismo le dio un nuevo significado. Como le decía recién, fuera del Nuevo Testamento, raramente se usa en los manuscritos griegos de la época. Ágape denota un amor invencible, no, perdón, denota invencible benevolencia y una irreductible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona, no importa lo que ésta haga. Es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se pasa, no para a considerar el valor de su objeto. No dice, bueno, esto lo doy, esto no lo doy porque es demasiado. Mientras filos depende de circunstancias involuntarias y está más relacionado con las emociones, como decíamos antes, ágape es un amor que se ofrece conscientemente y tiene que ver con la voluntad más que con la emoción. Jesús usó esta palabra cuando citó los dos mandamientos más importantes. Mateo 22, a partir del 34, Reina Valera contemporánea. Mateo 22, 34. Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta palabra amarás es la conjugación del verbo ágape, agapao. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús estaba citando dos versículos del Antiguo Testamento. Estaba citando Deuteronomio 6:5, el de amar a Dios, y Levítico 19:18, el de amar al prójimo. Pero fíjense, los estaba citando de la Septuaginta. La Septuaginta era una traducción del hebreo al griego que se usaba en la época de Jesús y que traducía la palabra amor, ahab, como agapao o ágape, el amor del que estamos hablando ahora. Esta traducción la habían hecho al griego koiné y se había iniciado en Alejandría. Alejandría era un centro en Egipto en donde era el gran centro de las artes, sobre todo de las artes escritas. Había una gran biblioteca en Alejandría, perdón. Era un centro mundial del conocimiento en su época. Lamentablemente esa biblioteca la incendiaron. Sin embargo, por allá por el siglo II o III antes de Cristo, se traduce la Biblia hebrea, la Torá en aquella época, se traduce al griego. ¿Sí? Y era usada principalmente por los judíos que vivían fuera de Palestina y hablaban griego. La mayoría de la diáspora, cuando se dispersa el pueblo de Israel, la mayoría empezó a hablar griego porque era el idioma que se hablaba en toda la región. Y la palabra Septuaginta deriva del latín, que significa 70, porque dicen que la traducción la habían hecho 70 o 72 eruditos que trabajaron el mito dice que trabajaron los 70 o los 72 por separado, todos hicieron una traducción cada uno y cuando la compararon, todas las traducciones habían sido exactamente iguales. Esto es lo que dice la historia, ¿no? Eh, no podemos corroborar mucho eso, pero la Septuaginta existía y de hecho se usaba, ¿sí? Y coinciden que esta versión, los eruditos coinciden que esta versión no solamente la citaba Jesús, sino que sus discípulos la usaron cuando tuvieron que escribir las cartas y todos sus escritos que hoy finalmente tenemos nosotros como el Nuevo Testamento. Bueno, usaron mucho de la Septuaginta, porque ellos también hablaban griego
y era una buena referencia para usar en su tiempo. ¿Sí? En Galilea y en Judea, la lengua de uso diario era el arameo. El hebreo solamente seguía vivo en los contextos, digamos, religiosos. Cuando se leía en la sinagoga, se leía la Torá en hebreo. Pero el griego koiné, que era la lengua internacional del imperio, la que hablaba la gente en la calle, del imperio romano, eh, era la que más se entendía incluso en Palestina. Entonces, en muchas sinagogas, incluso fuera de Israel, también se usaba la Septuaginta, ¿sí? Porque era la única Biblia que la gente podía llegar a entender, porque hablaban griego. ¿Sí? Entonces, el uso de agapao, ágape conjugado, como les decía, que usa Jesús, refuerza que este amor no era solo un sentimiento. Jesús quería hacer énfasis en que eh, había una decisión activa de buscar el bien de Dios, primeramente, de honrarle y obedecerle, y el bien del prójimo. Y usa la misma palabra. Podría haber usado una palabra distinta para Dios que para el prójimo, ¿no? Como que para Dios hubiera sido más importante. Sin embargo, Jesús la pone en el mismo orden a las dos. Y al ver esto, entendemos que cuando nosotros amamos a las personas deberíamos tener el mismo compromiso, la misma entrega que cuando amamos a Dios. Esto a veces nos cuesta entenderlo. Mucha gente dice, si yo amo a Dios, ahora a las personas no me las banco. ¿No? Puede pasar. Sin embargo, Jesús dice, si vos vas a amar a Dios, si vas a tener un compromiso con Dios, obviamente a Dios lo vas a adorar, a las personas no, pero si vos vas a amar a las personas, la tenés que amar con el mismo amor, con el mismo compromiso con el que amás a Dios. ¿Sí? Diga. Acá Juan cita a su apóstol con el mismo nombre, al tocayo, que dice esto, ¿no? Si decís que amás a Dios que no ves, ¿cómo podés decir que lo amás si a tu hermano que lo ves no lo amás, ¿no? Nos estamos adelantando a un versículo que tengo escrito por ahí también. Sí, no, pero es obvio, es obvio. Eh, Ahora, no tenemos el calibre de amor requerido para cumplir ninguno de estos dos mandamientos. La realidad es esa. Como seres humanos, no nos alcanza. Y nuestro sentimiento de amor, los sentimientos, el filos y demás, no funciona ni con Dios, al que no conocemos ni podemos ver, y tampoco nos genera afecto para amar a nuestros enemigos. Lo que Jesús acaba de decirles. Jesús le estaba diciendo, no solo amen a Dios, amen a sus enemigos. Ahora, la realidad es que cuando el prójimo se nos muestra un enemigo, no nos sale amarlo, y menos como a Dios. ¿No? Esto en el concepto humano del amor no entra. ¿Cómo resolvemos este dilema? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo resolver esto? Porque Jesús, no, como siempre digo, Jesús no da sugerencias, Jesús da órdenes. Cuando Jesús dice ama a tu enemigo, no te está diciendo, bueno, fíjate, si te sale bien, si no, no importa, yo te entiendo, ¿no? Jesús no hace sugerencias, Jesús siempre da órdenes, Él es Dios. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema cuando el amor no nos sale? Porque nos va a pasar a todos, no hay nadie que pueda tirar la primera piedra con esto, no hay nadie que pueda decir, sí, a mí el amor a los enemigos me sale natural. Para los que están en Zoom, les cuento lo que menciona acá Vero.
que hay un pastor que justamente haciendo un estudio sobre esto, pregunta a la iglesia y dice, ¿realmente, a los que estaban ahí en la iglesia, ¿realmente ustedes aman a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas? ¿Realmente lo aman así? Y casi que nadie se animaba a levantar la mano, ¿no? Entonces, acá viene el gran dilema. Acá viene el gran dilema. Y ahora quiero que recordemos la promesa que Dios nos hizo a través del profeta Ezequiel. Ya lo habíamos leído cuando hablamos del corazón. Ezequiel 11, versículos 19 y 20, Reina Valera contemporánea. Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Acá Dios, a través del profeta Ezequiel, hace la siguiente promesa y dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. La Reina Valera 60 dice un corazón de carne, pero tiene que ver con esto, un corazón sensible, para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando Jesús dice que amemos a Dios, amar significa no solamente honrar, significa hacerle caso, hacer sus mandamientos, obedecer. Entonces, uno de los serios problemas que tiene el ser humano es ese, es hacerle caso, es obedecer a Dios. Entonces, como bien preguntaba este pastor, ¿realmente amamos a Dios? Y todos vamos a decir no, porque no les hago caso en todo, me cuesta. Sin embargo, Dios acá promete que nos va a dar un nuevo corazón, ya no un corazón de piedra, sino un corazón sensible para que podamos seguir sus ordenanzas y cumplir sus decretos. En Ezequiel 36, 25 y 27 complementa esta palabra, Ezequiel 36, 25 y 27, y dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y a través del profeta Jeremías, otro profeta, complementa también esta promesa. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Dice, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Sabemos que nosotros hoy somos la casa de Israel, el Israel espiritual. Fuimos añadidos a Israel. Dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Esta misma promesa se repite en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. No la vamos a leer ahora porque dice lo mismo. En Hebreos 8:10 y en Hebreos 10:16. La obra redentora de Jesús esparce esa agua limpia sobre los que le recibimos para lavarnos de toda impureza. Jesús vino para cumplir estas promesas. Primero, para lavarnos de nuestros pecados. Nuestros pecados, esa maldad que viene desde la caída de Adán y Eva, nos acompañan hasta el día de hoy. Y si no somos lavados de eso, nuestro fin es un fin de destrucción y nosotros vamos a terminar hasta sin ese amor natural. Sin embargo, Jesús viene a limpiarnos, a lavarnos de esa impureza y a darnos ese corazón nuevo y a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo a través de la obra soberana de Dios es que podemos ser capacitados
para amarlo como Él merece ser amado. Si hacemos un esfuerzo personal y humano para amar a Dios, no va a salir. Nosotros no podemos amar a Dios como Él lo merece. Primero, porque el ser humano natural no puede conocer a Dios. Y vos no podés amar y respetar y obedecer a alguien que no conocés y no escuchás. ¿Cómo lo vas a...? Podés leer la Biblia, pero no te va a alcanzar. Entonces, Jesús no solamente nos dio un corazón nuevo, Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Él nos da un corazón nuevo, sino que la promesa de que había dado Dios a través de sus profetas, de que iba a poner su espíritu en nosotros, se cumple en Jesús también. Jesús muere, Jesús resucita, y antes de ascender a los cielos dijo, esperen la promesa, era la promesa que venía desde Ezequiel y desde Jeremías, esperen la promesa, porque recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta promesa la cumple Jesús y envía su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y dice Jesús que lo envió para que nos enseñe todas las cosas y para que nos guíe a toda verdad. Ese Espíritu es el que nos capacita para amar como Él ama. Sin el Espíritu Santo, sin Él viviendo en nosotros, todo nuestro esfuerzo va a ser en vano. No nos va a salir, no vamos a poder. No vamos a poder amar a Dios y tampoco vamos a poder amar a nuestro prójimo como lo tenemos que amar. Miren lo que dice Romanos 5:5. Ahora la Reina Valera 60. Romanos 5:5, Reina Valera 60. Dice, porque el amor, yo lo leo, vamos, no, Romanos 5:5, Reina Valera 60. Ahí está. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor, ágape, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor viene por el Espíritu Santo. Ese amor no lo podemos fabricar nosotros, no es un sentimiento natural, no es humano. La gente que anda por la calle y no conoce al Señor no tiene este amor. No lo tiene. Y por más que se lo queramos meter con versículos bíblicos, no le va a entrar. Solamente viene por el Espíritu Santo cuando nos es dado. Es una obra sobrenatural para que podamos cumplir los dos mandamientos que Jesús nos dejó. Amar a Dios y amar al prójimo con ese mismo amor. Pero Jesús no solamente menciona estos dos mandamientos del Antiguo Testamento, Jesús nos deja un mandamiento nuevo. Miren lo que dice Juan 13, 34 y 35. Volvemos a Reina Valera contemporánea. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Jesús les dio todos los ejemplos necesarios a sus discípulos para entender de qué se trataba este amor. Jesús termina lavándoles los pies a los discípulos, lo que hacían los esclavos del nivel más bajo con las personas que iban a una casa. Jesús le lava los pies a los discípulos siendo el Señor y les dice, ustedes hoy no lo entienden, pero un día lo van a entender. Yo quiero que lo que yo estoy haciendo ahora ustedes lo imiten y lo hagan con otros. Jesús mostró de qué manera se ama y de qué manera ama a Dios. Dios no es un Dios soberbio, Dios es un Dios humilde. Eso el mundo no lo puede entender. Y se humilla al punto de lavarle los pies, de hacer lo más bajo por otros.
Y Jesús dice, así como yo hice, yo quiero que ustedes hagan. Es más, dice, los amigos dan la vida por los amigos. Voy a dar la vida por ustedes. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo después. Y así fue que sus discípulos, salvo Juan, dieron la vida. Todos los apóstoles dieron la vida, salvo Juan, incluyéndolo a Pablo. Miren lo que dice Primera de Juan 4. Voy a leer a partir del versículo 7. Reina Valera contemporánea también. Primera de Juan 4. Yo quiero que leamos todo este pasaje. El pasaje empieza con un título y dice, Dios es amor. ¿Conocen la frase? Esta es una frase de Juan. Dios es amor. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Contexto. Acá no se puede utilizar el amor es amor, es todo lo mismo. Cuando Juan está hablando de todo aquel que ama, está hablando del amor ágape, no del amor del mundo, no del amor de uno que ama a la esposa o de que ama a la novia o de que ama a quien sea. Acá está hablando del amor ágape, del amor que Dios nos da. Y dice, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, ¿cuántas veces usa amar este hombre? ¿No? Por algo lo llaman el apóstol del amor a Juan. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Siempre que decimos en el amor es el amor de Dios. Cada vez que leemos el amor es el amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora podemos entender que podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Si nosotros no hubiéramos recibido el amor de Dios a través de su Espíritu, nunca lo podríamos amar. Nunca podríamos amar a Dios. Y quiero que cerremos con esto. ¿Cómo es ese amor de Dios? ¿Cómo es? Vamos a leer un pasaje muy conocido, pero de nuevo, quiero que cada vez que digamos amor, cada vez que yo lea amor, entendamos que estamos diciendo el amor de Dios, para que nos quede claro que se trata del mayor don
que Él nos da, y este don es preeminente a cualquier otro don espiritual dado por el Espíritu Santo. Acá Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, y Pablo está hablando de los dones, porque la iglesia de Corinto tenía un montón de dones del Espíritu, y le dice, los dones son muy buenos, anhelen dones, pidan, pero les dice, yo les voy a contar uno mejor, que ustedes están pasando por alto, no se dan cuenta. Ustedes se piensan que el hablar en lenguas, el profetizar, el hacer milagros, esos son los mejores dones y están buenísimos. Pero Pablo les dice, yo les voy a contar algo más excelente. Hay un don que está por encima y sin ese, todo lo demás no sirve para nada. Y acá Pablo nos explica cómo es ese amor, cómo es el amor de Dios. Primera de Corintios 13, a partir del versículo 4, Reina Valera contemporánea. Primera de Corintios 13, a partir del 4 dice, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Los espejos en aquella época no eran muy claros. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Si todavía te manejas en el amor en base a tus sentimientos humanos, Pablo el apóstol dice que todavía estás en una fase de niño. Especialmente no alcanzaste la madurez espiritual. Pablo decía, cuando yo era niño, actuaba como niño, pero él maduró en el espíritu y recibió este amor. Juan dice que sin este amor de Dios, puede que estemos atrapados en el temor, ya que tememos el juicio venidero. Pero cuando recibís este amor te asegura que no vas a ir a juicio, que Dios te perdonó y pasás el juicio de largo. Pero el amor de Dios nos ofrece madurar y echar fuera ese temor para darnos a cambio convicción de salvación y un amor con el que podemos amar al que nos amó desde el principio y además amar a otros con ese amor sacrificial con el que nos amó Jesús. Si vos crees esto en tu corazón y todavía no lo hiciste nunca, la Biblia dice que si lo recibís a Jesús en tu corazón podés recibir estas promesas. Si ya lo recibiste a Jesús, la Biblia te llama a crecer en este amor, en su presencia y por su espíritu. Lo tenemos que buscar a Él para crecer. No vamos a madurar sin Él. Por eso, yo los animo a que oremos. A que oremos. Y de nuevo, si nunca recibiste a Jesús en tu corazón y te gustaría tener este amor, primero para sentir esta convicción, cuando vos sos amado por Dios, cuando recibís este amor, vos sabés que Dios ama a todas las personas, pero solamente los que lo reciben lo pueden expresar, lo pueden sentir y lo pueden vivir. Entonces, oremos todos y digámosle, Señor Jesús,
Yo te doy gracias por venir a mostrar el amor del Padre de una manera tangible, para que podamos verlo e imitarlo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Dame un corazón nuevo, un corazón sensible para poder obedecerte, seguirte y amarte. Señor, dame de tu espíritu, dame de tu agua de vida, que me limpie y me transforme. Y dame ese amor que me amó desde el principio. Enséñame a amar como vos me amaste. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo bendigo a mis hermanos hoy aquí, papá. Señor, si alguien está haciendo esta oración por primera vez, yo te pido que cumplas tu promesa. Yo sé que sos un Dios que siempre cumple sus promesas. Que los llenes, Señor, de tu Espíritu Santo. Que les des un corazón nuevo, que quites el corazón de piedra, Señor, y pongas un corazón de carne, un corazón sensible. Que pongas sus leyes en sus mentes y tus leyes en sus mentes y en sus corazones. Que les des, Señor, un corazón para obedecerte, para cumplir tus mandamientos, para amarte como mereces ser amado. Y Señor, danos un corazón para amar a nuestro prójimo como vos lo amaste también. Aún a nuestros enemigos, Señor. Que podamos servir con ese mismo amor sacrificial. Aquellos que no lo merecen, Señor, como no lo merecíamos nosotros. Danos ese corazón, Señor, y derramá en nosotros ese amor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios.